capítulo 1. Vamos a invitar a mi hermano por acá, con Jesús. Si me ayuda, porque tengo tremendo. Creo que me voy a quedar aquí sin cargar. Gloria al Señor. Yo paso al centro. Gloria a Dios, apreciamos, amamos mucho también igual acá el pastor para hacer libro de los Romanos, capítulo 1, verso 16, un verso muy conocido, amén. Libro de los Romanos, capítulo 1, verso 16. Cuando lo tenga se pone sobre su pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Libro de los Romanos, capítulo 1, verso 16. No sé si los que están ahí atrás ya lo tienen, amén. En este momento, no porque sea yo predicador, sino porque es necesario aprender a escuchar la voz de Dios. Amén, hermano. Libro de los Romanos, capítulo 1, verso 16. Es que mi hermana Helen está poniendo como que no tengo un café con el Señor. Amén. Libro de los Romanos, capítulo 1, verso 16, dice la palabra de Dios así. Honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, al papel, la letra, así le dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oramos, Padre, en esta preciosa tarde, damos gracias por ser parte de esta bendición. 9 años de victoria que entrega, Señor, a mi hermano pastor Alcides Cinero, Señor. 9 años en los cuales creemos que han habido luchas, han habido pruebas, han habido dificultades, pero así también tu gloria y tu respaldo, Señor, has dado con la vida de tu Hijo, Señor. Te pedimos en esta preciosa tarde que hables a nuestros corazones, Señor eterno. Habla a la vida de los amigos, habla a la vida de aquellos, Señor, que estamos convenidos, congregados esta tarde, aquellos que nos hemos reunido con un solo propósito, Dios, poder exaltar, adorar, bendecir tu nombre. Y que ya te pedimos, Señor eterno, que sea tu palabra, Señor eterno, como río de agua viva fluyendo en nuestro ser. Damos gracias, Señor, esta tarde y bendecimos y honramos, Señor, y exaltamos tu poderoso nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, para hacer en esta tarde 45 minutos y un nuevo de aquí para San Jacinto, aquí en San Jacinto para la Duda. Le digo a la pastora Rosaura, de manera especial también, que es muy esforzada en internet. Yo quiero hablar de esta tarde acerca de la fe. Y el tema con el cual quiero meditar esta tarde es viviendo por la fe. Esa falsa fe que muchos profesan cuando alaban a Dios. Y no te vengo a hablar de una fe, de un dogma, de una religión. Te vengo a hablar de aquellos que dicen: yo vivo por la fe. Es que por la fe todos vivimos según la palabra de Dios. A su nombre. Después de haber hecho 3 viajes misioneros, el apóstol Pablo, en los cuales encontró muchos peligros, adversidades, en los cuales el apóstol Pablo también fundamentó muchas iglesias. Hay un propósito de parte de Dios en la vida de Pablo. Hay un llamado de parte de Dios que se tiene que cumplir. Pablo en un 4 viaje, pero no es ningún viaje misionero. Es un viaje en el cual va como prisionero por causa de Jesucristo, con rumbo a Roma, donde Dios va a cumplir un propósito en la vida de Pablo. Cuando dicen amén esta tarde. Amén. Y aunque el propósito duela, aunque el propósito parece que nos está consumiendo, de que se va a cumplir ese propósito, independientemente del proceso o la adversidad que estemos viviendo, que estemos atravesando. Hay un propósito de parte de Dios con el cual Él nos ha llamado. Hay un lenguaje llamado de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Por eso el libro de los Romanos se le conoce como el Evangelio de la gracia o el libro de la gracia. ¿Cuántos alaban a Dios? Es ahí donde estamos incluidos nosotros, en esa gracia, ¿ven? Porque en un tiempo estábamos
un discípulo llamado Ananías y le dice: ve a la calle a la derecha, porque hay uno que ora. De que el hombre dándose cuenta a donde quien me estaba mandando tuvo miedo, tuvo temor y dijo: no, yo sé la autoridad que tiene este hombre, sabemos quién es este hombre, y aún aquí tiene autoridad y sabemos lo que ha hecho en las iglesias. Y la voz de Jehová le dice: ve, porque yo le voy a mostrar a este lo difícil que le será padecer por causa de mi nombre. O sea, no podemos decir que tenemos llamado si no vamos a ser procesados. No podemos decir que tenemos llamado si no vamos a pasar por el fuego del horno. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Fácil es decir tengo un llamado, fácil es decir que soy pastor, fácil es decir que soy evangelista, fácil es decir que soy profeta, pero la marca de la evidencia del apostolado del apóstol Pablo no daban nada más en una palabra, no daban nada más en que era comentado, no, era cada vivencia que él vivía por causa del evangelio, era cada proceso que él pasó por causa del evangelio. Hay gente que se pierde hoy en día. ¿Cuántos niños parados en los altares? ¿Cuántos jovencitos parados en los altares hablando, amados hermanos, de matrimonio y ellos con espíritu de homosexualidad? Se han pasado por ahí, están, amén. Cuidado, podemos hablar de algo que hemos vivido. Pablo no hablaba con las experiencias que Pedro había tenido con el Espíritu Santo, no. Él hablaba de las experiencias del poder de Dios manifestada en su vida propia. Amén. Entonces hay un llamado y se tiene que cumplir. Pablo tenía un llamado, siendo 100% romano. Pablo, celoso, más que su contemporáneo de la ley en la que lo habían instituido sus padres, siendo fariseo de fariseos. O sea que él estaba más arriba todavía del título de los fariseos, porque era un hombre que no solo tenía un título, sino que tenía más de 5 títulos, aparte de ser políglota, hablaba de 5 idiomas. Fue un hombre que cuando llega al conocimiento pleno de Jesucristo, llega al conocimiento pleno de la verdad, aquel hombre desecha y tiene todo por basura, por amor al evangelio de Jesucristo. Es que por amor al evangelio de Jesucristo vas a sufrir el vituperio, por amor al evangelio de Jesucristo vas a sufrir los procesos, por amor al evangelio de Jesucristo vamos a pasar las pruebas, vamos a pasar las dificultades. Pero que tengo noticias esta tarde, que ese mismo proceso, que esa misma prueba de fuego, que esa misma dificultad que estás atravesando es la que va a definir tu llamado, es la que va a definir tu postura. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Ese mismo proceso va a definir nuestra postura. Ese mismo proceso va a definir nuestro llamado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Gloria a Dios! Hay un propósito que se tiene que cumplir, y es que Saulo, siendo Saulo, es llamado de la religión de la cual él profesaba y es puesto en otro lugar más especial para cumplir un propósito, y el propósito era llegar a Roma. ¿Pero para qué iba a llegar a Roma? Para compadecer ante César, para hablar de la gracia de Dios ante César. ¿Sabe? Cuando yo leo esta porción de la palabra, traigo a unos momentos históricos en estos momentos, amén, unos momentos culturales, históricos de la palabra de Dios, amén. Entonces, después de haber pasado muchos procesos, Pablo, en un cuarto viaje, dije al principio, ese cuarto viaje no es ningún cuarto viaje misionero. He oído a ciertos predicadores, hombres de renombre, y en el cuarto viaje del apóstol Pablo, no, fueron 3 viajes misioneros. En este viaje él iba como prisionero por causa del evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos somos prisioneros del evangelio de Jesucristo? No, quizás entonces me estén entendiendo. ¿Cuántos somos prisioneros del evangelio de Jesucristo? Todo aquel que declara el llamado es prisionero del evangelio de Jesucristo. Los procesos, las pruebas, las dificultades, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que va a reanudar nuestra fe más, para que aquellos que no creen comiencen a creer en el evangelio de Dios. En una ocasión
Pablo es golpeado, es apedreado, arrastrado y es sacado fuera de la ciudad. Es sacado fuera de aquel lugar, golpeado, arrastrado, apedreado. Y dice que solo se para, que el hombre sacude sus vestiduras al día siguiente y nuevamente entrar en aquella ciudad. Cuando los discípulos le dicen, pero ¿qué vas a entrar a hacer? Que acaban de querer matar en ese lugar, te escaparon a matar en ese lugar, ¿qué vas a entrar a hacer? Y Pablo dice, testifica, porque a causa de muchas pruebas y dificultades es necesario que entremos en el reino de los cielos. Y es necesario, dijo el apóstol Pablo, reanudar la fe de los hermanos. Aquellos hermanos, hermanas, que tal vez sufrió decaído por causa de la prueba, por causa de la dificultad, tal vez sufrió empado, tal vez hemos dejado de creer, tal vez hemos dejado de poner nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo, al ver los procesos, al ver las pruebas, cuando vemos personas bendecidas, cuando vemos personas prosperadas, cuando vemos que hay personas que no pasa nada, que todo parece que está bien, y parece que tú vas de proceso en proceso, parece que tú vas de prueba en prueba, y tú dices, Señor, pero ¿qué está pasando? Señor, pero ¿qué está sucediendo? ¿Saben? Hace poco, nada menos el día, jueves, yo hablaba con el Señor en la mente, y esa es la palabra de Dios, la que no escuchó el oído, la que no escuchó de boca alguna. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Pero también pastora Rosaura, hace un momento esta mujer me dio unas palabras muy certeras, muy claras, y tuvieron cumplimiento, tuvieron efecto, porque eran palabras reveladas de parte de Dios. El día jueves estamos en un evento, aquí un varón y se lo testifiqué para que aquel varón su fe creciera, para que aquel varón su fe aumentara, no para que se pusiera orgulloso porque tenés a la marca de Cristo Jesús a su nombre. No, es que medio lo dice, ay hermano, mire la palabra que usted me dio, ya se me cumplió. Es que cuando usted ministra, yo siento algo glorioso ante Jesús a su nombre, hermano. Y nos volvemos más orgullosos, más activos, más prepotentes, más abusados de Jesús a su nombre. Hermano, yo sigo estoy hablando con Dios, el joven que está ministrando, y comienzo a hablar de mi mente, y le digo, Señor, si eres tú el que está moviéndose en esta hora, si es tu espíritu el que se está manifestando en esta hora, yo quiero una palabra. Y le dije, ¿qué palabra yo quería a Dios? Porque con Dios hay que ser claro. A Dios hablarle claro qué es lo que querías, qué es lo que necesitas. Y con que se habla con Dios, se me acerca aquel joven y en el secreto yo le dije, y que no me la dé pública, que me la dé privado. Y se me acerca aquel joven y me dice, ha llorado en una madrugada diciéndome, Señor, yo también soy tu hijo, no soy mendigo, Señor, no me dejes en el olvido como me divorcié, levántame nuevamente de este lugar. Me lo ha dicho llorando. Yo te digo que soy yo el que te ha levantado con más autoridad, con mayor musical. Hay gente que tiene que levantarse por la fe, hay gente que tiene que volver a declarar esa palabra por la fe, hay gente que va a volver a profetizar. ¡Ay, que me misionaron! ¡Ah, es que hablaron mal de mí! ¡Ah, es que me humillaron! ¡No importa! Esos no son mis procesos. ¿Cuántos alaban a Dios? Esos no son mis procesos. Que hablaron mal, que te pisotearon, que te humillaron. Esos no son mis procesos. Cuando estás en el proceso, aprenderás a ver la gloria de Dios. Cuando estás en el proceso, vas a aprender a declarar palabras de Dios. En medio del proceso, en medio de la dificultad, vamos a aprender a conocer al Dios que alabamos. Habrá alguien que diga gloria a Dios todavía en este lugar. Habrá alguien que diga gloria a Dios esta noche. ¡Aleluya! Si lo que usted y yo cortamos, hermano, no son ni tomates ni cebolla, es en presencia. Y camanso leva, y cataya mamanso que te dé, y la manso y masaya. Hay poder, hay cadenas que se van a romper esta tarde, hay unos que se van a levantar esta tarde, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Sabe? Pablo llega ante Efesios. En aquel momento Pablo pudo haber quedado en libertad. Era ciudadano romano, no se había
apelar ante César. Dios te ha pedido apelar ante César. He llevado en un viaje en el cual tuvo que enfrentarse a una grande tempestad, sabiendo aquella embarcación, dice la palabra, que se levantó un viento ahuracanado llamado Eurociclón, viento del norte, y dice que comenzó a golpear aquella nave comenzó a vagar sin rumbo y sin dirección. No había luz del día, no había luz de la luna, no había luz de las estrellas. Cuando parece que todo está oscuro, cuando parece que no hay salida, cuando parece que no hay solución, cuando parece que todo va a tener un final trágico, ese es donde Dios se va a glorificar. Y ese será el ensayo de tu llamado. Ese es el ensayo de tu llamado, ¿sabes? A mí las críticas, a mí no me importa, me dejan de importar hace mucho las críticas, los señalamientos, amén. Porque yo sé quién es el que me ha llamado. Tú tienes que tener esa seguridad. ¿Quién es el que te ha llamado? ¿Y dónde estamos parados? ¿Y dónde estamos parados? 14 días, 14 días, 14ª vigilia, sin ver la luz del día, sin ver la luz de las estrellas. 14ª vigilia, sin ver la luz de la noche. Aquella estaba oscura, parecía que todos iban a morir, pero al día siguiente, levantándose de mañana, el apóstol Pablo habló a la tripulación y le dijo: coman y beban, porque esta noche el ángel de Jehová ha estado conmigo. Habrá alguien que esta noche, habrá alguien que esta hora, habrá alguien que esta hora va a recibir la visitación del ángel de Jehová. No todos los que te abrazan, no todos los que te saludan, no todos aquellos que se te acercan y te dan discernimiento, dice Jehová, y tú lo sabes. No todo el que te abraza y te saluda, él te alaba, te ama sinceramente, lo sabe. Yo he visto el proceso que has estado pasando, muchos no lo han visto. Han llegado momentos en los cuales has estado a punto de que te dé un derrame, pero yo te he guardado de un derrame, dice Jehová, porque yo sigo siendo fiel, dice el Señor. Orando por la victoria que voy a entregar pronto, orando por la victoria que voy a entregar pronto, porque yo soy fiel a los míos, dice Jehová, y no olvido mis promesas. El ángel de Jehová ha estado conmigo esta noche y me ha dicho que ninguno de los que están en esta embarcación van a morir. Se perderán los enseres, se perderá todo lo que esté en esta nave, pero ninguno de ustedes va a perder la vida. 273 tripulantes, aunque parezca que estamos perdiendo todo. Llegó un momento en que cuando el Señor a mí me tuvo que hacer los dedos en polvo, y muchos saben, decía buscar un hijo peligroso, buscar un hijo partidoso, me tocó perder vehículos, muchos perdieron en diferentes vehículos, llegué a tener 3, 4 vehículos, llegué a tener cuentas de ahorro, llegué a tener dinero en una parte, dinero en otra parte, pero llegó un momento también en el cual el Señor nos hizo morder el polvo. Había esos momentos en donde la gloria de Dios se derrama sobre nuestra vida, porque es en esos momentos que vamos a ver la mano de Dios a favor de nosotros. Todo aquello se iba a perder, todo aquello se iba a perder, pero algo estábamos seguros, que la vida de cada uno de aquellos no se iba a echar a perder a su nombre. ¿Sabe? Y así fue. Soltaron el esquife, tiraron toda la marea, pero llegó un momento en el cual la nave volvió y lograron llegar a una isla llamada, está aquí conmigo, llegaron a una isla llamada Malta, que significa dulzura. ¿Por qué significa dulzura Malta? Ahí se cultivaba mucho la agricultura, que es la abeja, se cultivaba mucho la miel, pero en esa isla pasaba algo. En esa isla pasaba algo. Y es que esa isla, había un virus que me volvió a esa isla, y era un virus de disentería. Pero cuando ellos llegan, dicen que juntaron una rama para calentarse. Dicen de que Pablo, una rama, lo
vida. Aquí hay gente que tiene que ver el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Ha sido golpeado, han pasado enfermedades, han pasado señalamientos, se han levantado en contra de tu vida. Hace poco, estando por allá en Guatemala, yo me regalé un tema de un mensaje y esperé una vigilia pronto. Estoy planeando una ida, no me importa que graben o no graben mensajes para los que estamos acá. Yo Cristo Jesús a su nombre. Dios me regaló un mensaje y es el cumplimiento a tu destino profético. Los 5 mantos, hay 4 mantos que te van a poner antes de vestirte con el manto de gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Te van a vestir de mentira, te van a vestir de traición, te van a vestir en gloria a Cristo Jesús de falsedad, te van a vestir de soledad, pero también vas a llegar al momento en el cual te va a vestir Dios con el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Es el manto de gloria, con el cual Dios te va a honrar, con el cual Dios te va a exaltar, con el cual Dios te va a presentar a su nombre. No estoy saliendo casi fuera de muchas invitaciones. No salgo, no porque no pueda, sino porque Dios ha hablado conmigo. Y he dicho otras que quiero más allá, más en obra. Muchos dicen, toda la obra de Dios. No. 7 que ha entregado Dios, esos 7 cuidados que se van a multiplicar. Amén. Y él dijo, si me vas a salir, pero te lo voy a llevar y te voy a jugar. Muchos cuando hablan de obra se lo piensan. Y es por eso que ya voy a traer mensajes de lo que voy a hablar de la fe que la apóstol Pablo está dando en ese momento. Cuando dicen, hey, te vamos a honrar, cuando dicen, hey, nos va a dar camioneta nueva, Señor. Miren esa camioneta que no parece como que fuera Irán, que son 7 atentados, que la han chocado, que la han metido en mano, que la han golpeado, que la han pasado encima del avión, en el nombre de Jesús. Dice, me ha dicho, Oscar, te voy a dar algo mejor. ¿Y sabe qué le dije al Señor? Hasta que esté preparado. Porque si todavía no estoy preparado, Señor, me voy a seguir equivocando. Todavía, aquí, estamos tranquilos, todavía se Entonces, llega un momento en el cual Pablo es llevado a Roma. Dios te tiene que llevar a Roma. ¿Está aquí todavía? Dios te va a llevar a Roma. Dios te va a llevar. ¿Cuál es Roma? Es el destino profético el cual Dios va a llevar un cumplimiento en tu vida. Dios te va a llevar a Roma. Entonces Pablo llega a Roma. Mire, Dios va a cambiar todo el panorama. Aquellos que hemos estado en los procesos 14 noches esperando el día. Pero el ángel de Jehová se le apareció. Llega a la isla y lo muerde la serpiente. Solo se le sacudió en el fuego. Y él estaba en los señalamientos. Este pecador, huyendo de la vida de Dios, Dios no lo deja vivir. Ahí estaba en los señalamientos. Pero saben que en medio de esos señalamientos, Dios comenzó a glorificarse y a orar la vida de Pablo. En esos señalamientos, Dios comenzó a glorificarse. Dice que había un hombre pudiente de esa isla llamado Pulpio. El padre de Pulpio estaba enfermo de disentería. Dice que llegando Pablo, oró por Pulpio, y Pulpio se sanó. Y mucha gente que estaba enferma de ese virus comenzó a llegar. Los milagros comenzaron a suceder. La gloria de Dios comenzó a mostrarse. Dice que cuando ellos salieron de aquel lugar, hermano, dice que los mandaron hasta con presente. Los mandaron con bendición. Cuando alaban a Dios en esta hora. Es que cuando salgas del proceso, cuando salgas de los tiempos, Dios te va a levantar. Dios va a levantar tu rostro en alto a su nombre. Nos hemos quedado sin acá. La noche me tocó predicar en la filial que tenemos en la regla, hermano. Y tenemos un permiso hasta la fiesta. Y eso sí que había apagado el sonido ahí, hermano. Y la pura capela. Entonces, como había un accidente, llegamos tarde, lo que era central, hermano. Y le tocó a pura garganta. Y en eso que iba pasando, estos señores que eran volados por un incienso, porque eran Jesús a su nombre. Iban pasando, hermano. Y iban a tomar puta. Dejaba escuchar, hermano. Y todavía no somos conectados, gloria a Jesús a su nombre, amén. Nosotros limitados y ellos con todo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Pero no importa, con sonido o sin sonido, la voz de Dios no se puede callar. La voz de Dios no se puede callar. La voz
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, no potencia. Hay gente que le pone potencia, la Biblia no dice dónde, no hay potencia, no es la potencia, es poder. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primero al judío y luego también al griego, porque la justicia de Dios se recibe por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, mas el justo, mas el justo, mas el justo, por la fe vivirá. Hoy pregunto en esta tarde, ¿habrá algún justo esta tarde? Dígame, hombre, que se dice, ¿sabes? Somos justos porque hemos sido justificados en la sangre del Cordero, somos justificados en la sangre de Cristo, somos justificados en la sangre de aquel que nos lavó, que nos limpió. Ahora puedo decir que soy justo, y como somos justos, vivimos por la fe. Como somos justos, vivimos por la fe. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aquí viene la bendición. ¿Qué es vivir la justicia de Dios por la fe? ¿Sabe por qué Pablo se para en Roma y declara como está escrito? Estamos en una predicadera con el enemigo, mas somos justificados, pastora, en Jesucristo. Somos justificados en la sangre del Cordero. Ahora yo puedo decir, es cierto, estamos viviendo momentos de opresión, estamos viviendo momentos de injusticia, estamos viviendo momentos de levantamiento, pero es en medio de esos momentos que la fe es la que nos hace vivir esos momentos, que en medio de esos momentos podemos declarar la palabra, que en medio de esos momentos podemos decir, estamos en victoria, que en medio de esos momentos podemos decir, estamos en victoria, que en medio de esos momentos podemos decir, seguimos caminando, seguimos avanzando, que en medio de esos momentos es la fe la que nos sostiene a su nombre. No esa fe barata que anda cargando mucho, pastor, atrás de mí, que me vean, se me va la mano de mí, que vean que fue buscar arriba, no esa fe barata que anda cargando mucho. Yo me llevo a predicar, pero sabe que me voy de lejos. Usted sabe, y le van a mí me invitan a predicar, y que viene yo que hay momentos pastores, pastores saben, tratamos, hay momentos que tratamos, amén. A mí se me olvidó pasar el trajero, y el único de la suerte que traía, se me dice, como se la graciosa, porque yo sé que estoy muy responsable, le dije, a mí hermano, y a mí se me olvidó pasar el trajero, pero para irme a ganar un chico, le dije, caminamos, gloria al Señor, amén. Pero la caminamos pastor así de pastor así de y cuando vamos a pasar, cuando vamos a pasar, voy a predicar lo que reconocemos, amén, hermano, y valoramos los ministerios, también reconocemos que hay un esfuerzo cuando alaban a Dios, pero esa no es la fe, andando poniendo calle bobo a la gente, gloria a Cristo Jesús a su nombre, amén, hermano, andar esperando que los que están en Yus nos maten la mesa, no vivimos por la mesa, no vivimos por los que estamos unidos, vivimos por la fe del Cordero, vivimos por la fe de la gracia de Jesucristo. Abro paréntesis. Este aniversario que celebramos el octubre, yo estaba mamando un día de 20 libras con Jesús, amén. O sea que prácticamente bajé 50 nada más. Bajé 70 libras de solo. Los pantalones me quedaron al lado de Jesús. Después de esta talla 44 me quedaron con talla 38. Pero el hermanito un día abajo, Dios mío, lo pusieron en hombre. Un hombre que me decía haciendo hay aniversario, sí. Era un niño. No la cámara, con todo el día de aniversario. Pero Dios iba a probar nuestra fe. Me lo pusieron así abajo. Nada, todavía. Ahí vamos a ver un resultado que viene. Y dije yo, Señor, le dije yo, y ahora, y lo que pasando el proceso, llorando a solas, pastor, pero sin pedirle lo que paga. Ay, Dios mío, o sea, que pecho, ¿sabe que no sostiene? Se llama Jesucristo. Usted no depende del hombre, usted no depende de nada de esta tierra. Nosotros dependemos del Dios de los cielos, del que creó los cielos, el que formó las plegades, el que puso a vivir y te salvar. ¡Él es nuestra dependencia! Ya si Dios toca corazones, que sea Dios, hombre. Pero aprendamos a depender de Dios. Dejen de estar poniendo cara diablo en las redes sociales.
lugar donde estábamos. Y tuve paz, y ese es el testimonio que te quería dar. Tuve paz, me dio una camita de un metro así. Iba mi hijo, y iba un ciego que iba mucho, no pudo venir ahora, me está esperando, vamos a hablar. Ellos en una colchonería, pero sí, los atendieron bien. Las colchonerías nuevas, el cuarto pequeño, pero comida, agüita, cafecito, lo que quieran. Yo llegué a las 8:30, solo me tomé un café, un vaso de agua, porque sin café es imposible nada. Me acosté, este es el testimonio ya. Me acosté en aquella camita que cuando me daba vuelta, mira la camita de la Richie. Me acosté en aquella camita, mi hermano, me dolía todos los besitos, hermano, y me dijo, presencia de Dios, no me bajaba de 600 el azúcar, predicando días, cumpliendo sin fuerzas, sintiendo que me iba a desmayar, que iba a caer. Momento que le dije, Señor, le dije yo, si me muero, me muero. Venga, porque me muero, le digo, Boca, lo que hay contado más, le digo, no, le digo, si no va a hacer, le dije, ¿por qué no? Ese día a las 9 ya estaba dormido, cosa que para mí es muy rara. Tenía paz en el corazón, la camioneta ahí tirada, día sábado, el tela casi no hay lugar de recuerdo, no hay más que como otra cosa que la planta y las verduras, había horas de aquí, pero tenía paz en mi corazón, tenía paz, me dormí. A las 11:30 me despertó el espíritu. Iba a agarrar uno de los dos teléfonos que tenía a un lado. Yo que iba a tomar el teléfono y la voz de Jehová audible que vino a mi vida. Pero ven aquí, pastora, y me dijo, ¡necio! Soy yo. Hermano, me dijo, necio soy yo. Hermano, me puse en el cuerpo, me puse a llorar en ese momento. A llorar. Y me dijo, Oscar, viene la vigilia de proclamación. Y vas a proclamar que el año 2026 será el año de la cosecha. No temas, porque el ángel de Jehová ha estado conmigo esta noche. Y dice el Señor que todo está bien. Él va a cumplir, le dijo, el propósito con el cual nos ha traído. ¿Sabes? Llegamos a aquel lugar, no hayamos repuesto, pastor. Se nos había roto el enfriador del aceite de la caja. Yo creo que los que son entendidos van a saber que no estaba fácil ese negocio. Lo llevamos a querer soltar, cada que vamos soltaba se hacía más grande, los abuelos de aquel asunto. Hallamos un yunque. En ese yunque había algo similar que era más grande. Había que adaptarlo, poner unas mangueras adaptadas para ver si lograba caminar. Y comprar el aceite para hacer el cambio de aceite urgente en ese momento. Hermano, lo hicimos en ese día. Yo no iba a predicar al parque, no pude ir, se detuvo un poco. Me quedé orando en aquel cuarto aquella tarde. Mi hermano trabajando. No tenía mucho conocimiento, pero tenía una idea de varón. No conocíamos de qué lugar. Lo que te quiero comentar es esto. Llegó el momento, más adelante, no siempre. Llegó el momento, hermanos, en que fuimos al primer culto de ese día en aquel lugar.
¿saben? Me dijeron, hermano, vamos a ir hablando de una familia. Y en esa casa esa familia nada más llegó que la iglesia. Y dije, hermano, mire, fíjese que la hermana de aquí tiene días de que está enfermo, que ha dado como un parálisis y como un derrame. Y la carita de la anciana estaba así, de así, sentada y dejando así la anciana. Te dije, voy a hacer notorio mi poder, y creíste que en medio de la multitud, creíste que en medio de la campaña, no, mi poder se va a perfeccionar. Y me dijo, donde hay poco, de lo que me adoran de corazón, que me alaban de corazón, ¿sabe? Yo entro a aquel lugar, hermano, comenzamos a orar, vino la manifestación gloriosa de Dios. Una mujer rápidamente, una mujer, pega el grito, cae al suelo, hermano, se movía como que la culebra, aquella mujer lloraba, gritaba en aquel lugar, se manifestó el Espíritu Santo de Dios. Un demonio de brujería que tenía atada aquella casa comenzó a salir fuera cuando oigo un grito, pastores, y aquella anciana que tenía su rostro de lado torcido solo dijo, ¡Gloria a Dios! Ese grito que vuelve a la mano de aquella nación, y cuando volvimos a ver el rostro de aquella anciana, ya no estaba con parálisis, ya no estaba torcido, el poder de Dios se había manifestado, el poder de Dios había llegado. Y a eso es lo que Pablo se refería. Mas el justo por la fe vivirá. No se parecen los tiempos que él está viviendo. Él estaba viviendo los tiempos de Abacú, tiempos de violencia. ¿De cuál violencia estamos hablando? De la violencia espiritual. Por eso la palabra de Dios dice, y Jesús se lo dijo, desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Yo siento gloria. Aquí hay gente que está siendo tocada ya. Aquí hay gente que está siendo ministrada ya por el poder de la palabra. Y la masa catareva. Hay gloria, hay gloria, hay gloria. Hay presencia. Voy a volver, dice, a hacer florecer lo mío, dice Jehová. No te detengas, aún en medio de las circunstancias. No te detengas. Que trae cada basura. ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde? ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde? ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde? Oh, te adoramos. Te adoramos. El apóstol Pablo llega a Roma. Llega como prisionero por causa del evangelio de Jesucristo. Que toma una pintura de la madre en esta posta de los años y por eso llega como prisionero. Diga conmigo, hasta aquí seguimos siendo prisioneros de Jesucristo. No, pero digan hasta aquí seguimos siendo prisioneros de Jesucristo. Seguimos siendo prisioneros de Jesucristo. Las marcas del evangelio la llevamos en nuestro cuerpo. Las marcas del evangelio las llevamos en nuestro cuerpo. Es duro sufrir en tu cuerpo. Es duro sufrir en tu cuerpo.
imperio. Eres más grande mi gloria. Prepárate. Voy a ir a dar su madre. Voy a ir a dar. Si constantemente voy a mover mi gloria en ese lugar que se me va. Vas a volver a florecer. Muchos te ven caminar por la tristeza que hay en tu corazón. Hay una herida tan grande en tu corazón. Y hay muchos que no siguen quién a ti. Pero yo te sorprendo en este momento. Porque hay un propósito que voy a cumplir. Vamos a dar la cosa que todo. Hace justo por la fe y mirar. Pero de cuál fe? De la fe que es la justicia de Dios. No de la fe que profesamos hoy en día muchas veces. No de la fe que muchos ahora tienen de los hermanos. De la fe en Jesús. Dios va a hacer cosas grandes. Aunque estemos pasando violencia, aunque estemos pasando violencia en sus propios, es la manera que nos hace ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Nos hemos equivocado muchas veces. Hemos fallado Dios muchas veces. Pero eso se le atribuye que si no estás en este lugar, que si no estoy en este lugar, se le atribuye a la misericordia. Entonces Pablo llega a Roma, cuando llega a Roma, Pablo declara a gran voz y lo dice sin temor, porque el evangelio es poder de Dios. Porque muchos a veces, ay, el evangelio es poder de Dios, pero vivir el evangelio, vivirlo en el evangelio. Ay, que Dios me lo dio por allá. Hace poco fui a orar por una amiga y con esto cierro. Una señora, una empresaria de por acá del lado de Occidente. Estando allá, hay una iglesia grande. Yo creo que es una iglesia de más de 500 miembros. Y como vuelvo y repito, casi no he publicado los eventos donde estoy. Algunos que otros los transmito por la palabra, por el mensaje. Estando allá, me invitaron a una iglesia muy grande, también una iglesia como con 250 miembros. Yo me he dicho que prepárate, porque hay muchos que se van a acercar y te van a pedir perdón. Señor, y eso. Hay muchos que te van a pedir perdón. Hermano, estamos en aquella iglesia. Aquí hay gente que se tiene que preparar, porque van a llegar a pedirte perdón. Aquellos que te señalaron, aquellos que criticaron tu proceso. Proceso es muy diferente a consecuencias, se lo aclaro. Porque muchas veces es una consecuencia de nuestros actos, de nuestros errores, de nuestra ignominia, de nuestras equivocaciones. A eso no le llamo yo proceso cuando hablamos a Dios. A eso le llamo el eterno amor de Dios que nos disciplina cuando nos equivocamos. ¿Ven? Entonces, se llegaba la gloria de Dios en esta iglesia. Vamos con Dios. Esto solo con calma, dice Carlos. Vamos ya. Tiene pocas palabras. Vamos ya a buscar. Si yo no tengo cosas diferentes, no. Cuando yo voy a visitar a mi hermano, me le dice, pastor, espera un momento, ¿qué pasó? Sí, de nuevo. Venga, dice, quiero hablar con usted, el pastor general de la iglesia. Y me llevó al altar. Y cuando aquel pastor me lleva al altar, me dice, delante del pastor, me paro un poquito. Pastor Oscar me dice, yo quiero pedirle perdón. En muchas ocasiones me he atado. Y se me vino la voz de Dios que me dijo, Oscar, viene un nuevo tiempo para tu vida. Aquí hay muchos que la fe había decaído, que la fe había menguado, pero que Dios traerá un nuevo tiempo. Un tiempo en el cual vamos a declarar la palabra y va a tener cumplimiento. Vamos
aquí hay gente que su fe había menguado, pero que hoy su fe en medio de ese proceso va a crecer. Hoy su fe va a crecer. Hoy usted de aquí no va a salir igual como viene. Hoy esa fe tiene que crecer. Estamos en proceso, es para ver la gloria de Dios. Estamos pasando momentos difíciles, es para ver la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde llegar a un barco cuando la usamos? Recuerda el tiempo de Dios, porque ese mensaje, el barco de gloria se vamos a predicar a su iglesia. Tiene poder glorioso sobre la iglesia. Como sobre aquellos que nos humillemos y busquemos la presencia de Dios. A ver, sobre aquellos que nos humillemos. Porque un corazón contrito y humillado Dios no lo despreciará. Más el justo por la fe viviendo por la fe. Yo no digo fe, yo no digo nada. No la fe de los hermanos, sino la fe que es en Cristo. Póngase de pie.